Dios les bendiga, buenas noches. Les saludamos en el nombre del Señor a todos los que nos están viendo en esta noche gloriosa a través de las redes sociales. Un saludo al pastor Alex, que ya llegó de Texas. Pastor, Dios le bendiga. Hermana Madeline, hermano Tomás. El pastor David, que también tiene esta noche oración, un saludo. Y a la iglesia de Glastonbury, Dios con nosotros. También un saludo a todos los hermanos. Y un saludo también a todos los hermanos de la iglesia bautista Emanuel de Hartford. En esta noche queremos compartir el estudio titulado ¿Cómo lidiar con las relaciones difíciles? Y el tema es perdonar. Ese es un tema muy especial, también un poquito controversial cuando se habla de perdonar. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia respecto del perdón o perdonar. Voy a orar y me gustaría que usted buscara su Biblia. Vamos a estar hablando en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 21, 28, 32 y 33. Vamos a estar tocando esos versos en esta noche de ese capítulo 18 de Mateo. Señor y Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y te rogamos, Dios, que tu misericordia sea con nosotros. Te rogamos, Padre, por aquellos que están enfermos en los hogares, Señor, que seas tú operando milagros en sus vidas. Aquellos que están en los hospitales internados, sé con ellos también, Señor, y permite, Dios, que ellos puedan, Señor, ser levantados de esas camas, Señor, y estar con su familia, Dios amado. Te ruego, Padre, por todas aquellas vidas que en esta noche van a estar conectadas, Señor, a través de las redes sociales. Yo te ruego, Dios, que tú les ministres en una manera especial, Señor. Y te doy la gloria a ti, Padre. Ahora, Padre, encomendamos este tiempo en tus manos y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, varios estudios relacionados con cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y hemos hablado acerca de amar fue un tema muy interesante que tocamos hace como 3 semanas. Y también en esta noche queremos tocar el tema perdonar. Idea central: el perdón restaura y fortalece las relaciones, seguro que sí. Pasaje bíblico Mateo 18, 21 al 28. Aplicación para la vida. Si somos sinceros, tendremos que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces en nuestro trato con los demás. Es una realidad. A veces llegamos a unas conclusiones sin conocer bien los asuntos y esto nos mete en problemas. Cualquier tipo de relación interpersonal es difícil, seguro que sí, pero incluso entre los mejores amigos pueden existir problemas y daños. He hablado con muchas personas y verdaderamente cuando hay amistades siempre hay fricciones, y esas fricciones vienen porque a veces hay malos entendidos. Continuamos con la aplicación, la continuación. Probablemente te haya sucedido. Uno se decepciona cuando es herido por una persona que confiaba en esa persona. Cuando usted confiaba o confía en alguien, esa persona lo hiere, lo decepciona. Y eso es lo que habla aquí la aplicación. A veces los problemas vienen por falta de información o malos entendidos. Es una realidad. Eso ocurre también aún en los matrimonios. Algunas veces somos heridos por aquellos que debían protegernos. Y mayormente esto ocurre mucho con los niños, ¿no? Que son heridos por aquellas personas que deben de protegerlos y cuidarlos. Y por alguien con quien habíamos pensado mucho tiempo y pasado mucho tiempo y en quien confiamos o confiábamos. Lo peor es cuando el problema se repite. ¿Qué hacer en casos así? Muchas veces dudamos si debemos seguir perdonando por medio a que la otra persona piense que en realidad nos ha herido o nos hirió. Eso también ocurre. Pongamos algo en claro. La Biblia nunca permite que una persona abuse a otra. Y eso la Biblia bien estricta en eso. En situación de abuso o de daño
personal, lo mejor es retirarse por completo y buscar protección y ayuda. Algunas personas se mantienen en una relación o en relaciones siendo abusadas y no buscan ayuda. Lamentablemente eso está ocurriendo y eso ha causado muchos problemas entre las familias y amistades. Sin embargo, incluso en las situaciones más difíciles, Jesucristo nos enseña que el perdón es posible y es una realidad, pero no lo es con nuestras propias fuerzas, sino cuando entendemos que el perdón es por medio de Jesucristo. Vamos a mirar el contexto un poquito aquí, que habla el contexto. En Mateo 18, del 15 al 20, Jesucristo enseñó 4 pasos para resolver los conflictos entre los creyentes. Y está hablándole ahora a los creyentes. Número 1, intenta resolver el conflicto cara a cara. Y eso es bíblico. Cuando hay una situación, es importante que usted pueda resolver ese conflicto reuniéndose con esa persona. Si el ofensor no se arrepiente, el paso número 2, intenta resolver el conflicto con 2 o más personas que son testigos. Eso es lo que dice el verso 16 del capítulo 18 del libro de Mateo. Si eso no ocurre, involucra a la iglesia, y ahí es donde está hablando de un cristiano, donde la situación se pone un poquito más dura. Si no se arrepiente, el paso número 4 es debe considerar al ofensor un gentil, publicano. En otras palabras, Jesucristo está enseñando que se debe dar varias oportunidades para el arrepentimiento de un creyente que ofende a otro, y eso es bíblico. Lamentablemente, cuando viene una ofensa de alguien, en muchas ocasiones, en vez de confrontar a la persona para arreglar la situación, comentamos la situación con otras personas y no vamos directamente a esa persona. Y ya cuando ha pasado el tiempo que otras personas ya saben del asunto, entonces queremos resolver el conflicto y no podemos. Y eso lleva a causar dolor y quebranto, y también se rompen las relaciones. Son los 4 pasos que Jesús enseñó. Es bien importante esos pasos. En el verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esa es la realidad. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por eso es que es importante cuando dice aquí: ve y repréndele estando tú y él solos, no nadie más. Eso es bien importante. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma entonces a un testigo contigo, 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A veces las personas creen que porque estamos en la congregación o nos congregamos, somos cristianos, que no hay problemas, hay conflictos. Saben que en las congregaciones hay conflictos y a veces se pasan por alto y no se resuelven. Por ende, muchas personas comienzan un éxodo de las iglesias cuando estos casos no se resuelven. Por eso que es importante, cuando hay una situación, hay que resolverla inmediatamente. Le está hablando aquí a los creyentes, ¿ok? En el verso 19 dice otra vez: os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2 se unen, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esa es la realidad. Por eso es que aún nosotros estamos aquí, 2 o 3 personas, dice la Escritura, que ahí está el Señor. Si usted está en su casa y está con 1 o 2 personas más, usted está buscando la presencia del Señor, ahí está el Señor. Jesucristo enseñó estos 4 pasos para resolver los conflictos entre los creyentes. Ahora, el perdón era el centro de la enseñanza y el ministerio de Jesucristo. Jesucristo siempre estaba enseñando en su ministerio acerca de la misericordia y del perdón a los demás.
Ya a principio de su ministerio Jesús enseñó: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Estando en la cruz, el Señor oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La primera parte de este estudio, el verso 21 al 22 del capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. So, la pregunta, vamos a ver aquí la pregunta. Dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La enseñanza de Jesús sobre el perdón sistemáticamente comunicaban que Dios nos perdona y espera que perdonemos a quienes nos han hecho mal. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros también lleguemos a ese perdón. Estoy pasando un poquito aquí porque me pasé un poquito. Estamos ahí. Entonces, cuando viene Pedro donde Jesús, le hace esta pregunta: ¿hasta 7? Bueno, había una ley ya que sí, hasta 7. Dice que la enseñanza de Jesús sobre el perdón sistemáticamente comunicaban que Dios nos perdona, y esa es la realidad, y espera que perdonemos a quienes nos han hecho mal. Usted espera eso. Mateo 18 comienza con el relato de una situación que requería una confrontación para ser solucionada. A veces las confrontaciones son necesariamente bien para no tener problemas, sino necesaria para resolver los problemas. Lo voy a repetir otra vez. A veces las confrontaciones no necesariamente son para tener problemas, sino necesarias para resolver problemas. Y el problema que yo veo aquí es que cuando hay una crisis, cuando hay una situación, no confrontamos a las personas y esperamos que el tiempo pase, y dice que lo ponemos a dormir, pero eso no se duerme, eso todavía está despierto. Hay que resolver el problema. Y cuando nosotros confrontamos a una persona, no es para tener más problemas, sino para arreglar y también resolucionar los problemas. Y eso es importante. La pregunta de Simón Pedro, cuando Pedro escuchó estas palabras, se acercó a Jesús y le preguntó si debía perdonar a un hermano que había pecado contra él y estuviera arrepentido hasta 7 veces. La pregunta de Pedro era una muestra de extrema generosidad. Eran 3, ahora Pedro dice hasta 7 veces, con mucha generosidad. La enseñanza rabínica se dice de tiempo requería que se perdonara al hermano 3 veces, nunca 4. Yo no sé, pastor, cuántas veces usted ha perdonado o lo ha perdonado usted. Se dice que hasta 7, 3 veces y no hasta 4. Eso es lo que se enseñaba los rabinos, los judíos, nunca 4. El Talmud decía: si un hombre comete una transgresión, la primera, segunda y tercera vez será perdonado, pero la 4ª vez no será perdonado. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Lo pone bien difícil. Entonces Pedro sabía eso y viene y le hace la pregunta a Jesús y le dice hasta 7 veces. La pregunta de Simón que hace era una pregunta genuina. ¿Hasta 7 veces? Los judíos basaban este concepto en algo que había dicho Elú, el amigo de Job, al hablar de que Dios rescata el alma de un arrepentido. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, cuando el hombre se arrepiente. Y ellos basaban esa, por lo menos si podemos, esa filosofía o ese estándar de perdonar 3 veces, porque
Eliú, el amigo de Job, habló acerca de esto en Job 33:29. Y viene Pedro a llamar a Jesús Señor. Pedro está reconociendo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a un hermano si viene arrepentido? Entonces lo llama Señor. Pedro está reconociendo que Jesucristo tiene toda la autoridad para enseñar en este asunto. Los líderes religiosos de la época decían que una persona debía perdonar a otra hasta 3 veces. Después de la tercera ocasión, uno ya no tenía la obligación de perdonar. Wow. Yo espero que eso no se quede mucho en la mente de muchas personas, porque dicen: no, son 3 veces. No, la Biblia habla más de 3 veces. Vamos a verlo. La pregunta de Simón. La pregunta de Simón. Aquí se presenta con una generosidad que iba más allá de lo que se requería de los rabinos. Pedro ofrece perdón 7 veces. Así que Pedro dobló el número y agregó uno más, 7 veces. Quizás esperaba que Jesucristo le diera, por lo menos, si yo le puse aquí unas palmaditas en el hombro y dijera algo: ¿cómo va? ¿Cómo vaya, Pedro? Si tienes un corazón perdonador. Y no era la realidad. Pero la enseñanza de Jesús con respecto al perdón es radical, y es así. Pedro llega donde él para decir: lo va a perdonar 7 veces. Yo sé que son 3, pero añadió: pero el Señor no lo aplaudió por eso. El Señor le habla de la enseñanza. Él le enseña aquí de Jesucristo respecto al perdón, que es radical. Jesús le responde que el perdón básicamente debe ser ilimitado, y es una realidad. Ahora, ¿cómo puede lidiar con eso nosotros? Bueno, tiene que ser a través de la Biblia. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, de acuerdo a Mateos 18:22. Algo verdaderamente que pasa más de nuestro entendimiento, que no lo podemos entender. Como una persona que te ofende, tú lo tienes que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Pero la Biblia dice que sí. Ahora, no podemos hacerlo si no tenemos una relación con Dios. Y aún así, para muchos creyentes, se les hace bien difícil perdonar, o personas que están en la congregación, perdonar a otros. Y eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. En el Lucas 17, 4 y 5, Jesús dice: si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ahí mismo, los discípulos entendieron lo radical de esta enseñanza. Ellos creían que necesitarían más fe para poder perdonar de esa manera. Sin embargo, no era la cantidad de fe lo que necesitaban, sino debían entender en quién estaba depositada su fe: en Jesús. En Jesús. El Señor le deja saber a ellos que si esta persona viene, un hermano viene y te pide perdón, que lo perdones. Si se arrepintió, perdónale. Y los discípulos creían que tenían más fe, podían entonces perdonar más. No era así, no es cierto. Es un arrepentimiento de corazón, una convicción. La pregunta de Simón: esto es absolutamente vital. Podemos perdonar a otros porque hemos sido perdonados por Jesucristo. Y esta es la clave. Yo no puedo perdonar porque si digo que no puedo perdonar, puedo decir entonces que Dios no me perdonó. Podemos perdonar a otros porque hemos sido perdonados por Jesucristo. De la única forma que podemos perdonar. De esa manera, cuando la Biblia se hace presente, la palabra de Dios en nuestras vidas, cambia nuestros corazones para siempre. La Biblia enseña que cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, todos nuestros pecados son perdonados. Entonces, si todos nuestros pecados son perdonados, ¿quién soy yo para no perdonar? Aunque es difícil perdonar cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, pero
si hemos recibido a Cristo, tenemos que entonces aplicar lo que dice la Escritura del Señor, el perdón, la doctrina del perdón. Lamentablemente, muchas personas llegan a tener una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, porque todavía no han perdonado a alguien y viven una vida sirviéndole al Señor, pero no tienen éxito en su relación con el Señor y crecimiento espiritual, porque no han llegado a ese nivel de poder perdonar. Y déjeme decirle, perdonar no es fácil. Si lo hacemos a través de nosotros mismos, tiene que estar el Señor con nosotros. En Cristo somos declarados justos, lavados por completo, santificados ante Dios. Por lo tanto, siempre que confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Eso es lo que estaba diciendo. Si el amigo o el hermano te ofende y viene 3 veces y se arrepiente, perdónale. Porque nosotros también hacemos lo mismo. Ofendemos a Dios una y otra vez y venimos a Él y Él nos perdona cuando nos arrepentimos. Gloria a Dios. Por lo tanto, siempre que confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Primera de Juan 1:9 habla acerca de esto. No porque lo merecemos, sino porque Jesucristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, de acuerdo a Primera de Pedro 2:24. Nosotros no merecíamos que Él nos perdonara. Su amor infinito nos cubrió, nos perdonó. Si me perdonó, entonces yo no puedo asumir que soy Dios para decirle a una persona que no lo perdono. Sin embargo, Dios me perdonó. Cuando usted asume no perdonar a alguien, usted verdaderamente está entrando en un camino difícil para su vida, porque si es cristiano usted y le sirve al Señor, no puede permitir que su corazón se llene de esas raíces de amargura al estado de no perdonar a alguien. Y eso es un peligro para un crecimiento espiritual. La segunda parte, el verso 18 al 23, capítulo 18, 23 al 27, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Me gusta esta historia. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que pagase la deuda. Bueno, esos eran los reglamentos. Una persona estaba en deuda y si no podía pagarla, pues entonces lo vendían como esclavo, y también a su esposa y a sus hijos. Imagínense que esa ley estuviera hoy vigente. Aquellas personas que no lo gustan pagar. Y dice que este hombre lo llamó a cuenta para pagar una deuda que debía. Y la deuda era una deuda millonaria. Y si no la pagaba, entonces pues iban a venderlo a él, a su mujer y a sus hijos. El verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Qué bonito es cuando podemos venir donde el Señor, cuando cometemos errores y le pedimos perdón al Señor y le suplicamos al Señor y Él nos perdona y salimos verdaderamente con una paz en el corazón. Aquel siervo se postró delante de su Señor para que le perdonara la deuda. El Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Se dice que esa deuda era una deuda muy alta o millonaria para el tiempo de hoy. Pero el siervo perdonó, el Señor perdonó la deuda y lo soltó. Cuando Jesucristo quería enseñar una lección importante sobre el reino, usaba parábolas. Estas son historias que ilustran verdades profundas y espirituales sobre el reino de Dios. Y en esta parábola estaba enseñando eso. Cuando vemos aquí, Jesucristo ilustra la importancia del perdón con una historia que muestra cuál es la base del perdón. Dios mismo y su carácter. Esa es la base del perdón. Dios mismo y su carácter. La historia comienza con un rey
que al querer hacer cuentas con sus siervos, mandó a traer a uno que le debía una cantidad muy grande de dinero. No la pagaba, si no la pagaba, sería vendido como esclavo junto con su familia, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y todo lo que tenía. El siervo sabía perfectamente bien la situación en la que se encontraba. Esta deuda era impagable, no la podía pagar. Sabiendo que jamás podría pagar la deuda, por lo tanto recurrió al único medio que le quedaba, era suplicar. Suplicar. Que yo no sé si alguien le ha prestado dinero a usted le ha pagado, pero llegó un momento que usted cogió prestado y no pudo pagar. ¿Cómo usted hizo? ¿Habló con la persona? ¿Le dejó saber que no podía? ¿O lo ignoró totalmente y siguió viviendo una vida tranquila? Eso rompe una relación. Dice que aquel siervo buscó un medio y fue la súplica, de suplicar. Y el siervo se postró, mostrando una actitud de completa humildad y dependencia, y le llamó Señor, admitiendo que tenía autoridad sobre él, y le suplicó pidiéndole paciencia. Ten paciencia. Y el rey le perdona la deuda multimillonaria, se la perdonó. Esto quiere decir que este rey era tan rico que perdonar esta deuda no significaba mucho para él. Después de todo, era un rey. Él puede hacer lo que él quiera o lo que él quisiera. Pero él le perdonó la deuda. Primeramente porque aquel siervo se postró delante de él, se humilló delante de él. Ahora, pero vamos a ver, ¿qué ocurre con este siervo? A veces nosotros, llega un momento que tú perdonas a alguien y le das una oportunidad a esa persona, y esa persona no le sabe aprovechar esa oportunidad. Y cuando alguien le hace algo a esa persona, en vez de poner en práctica la misericordia que tuvieron con él, al contrario, se ponen más rebeldes y no la ponen en acción. El texto es muy claro al decirnos por qué perdonó al siervo. No porque fuera un rey millonario, aunque eso fuera cierto, sino porque fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Esa es la clave siempre para un perdón, cuando hay misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con compasión. En una ocasión Dios le dejó saber al pueblo hebreo: yo no quiero más sacrificios, yo lo que quiero es que tengan misericordia, que tengan compasión. Compasión. El rey se compadeció de este hombre y por lo tanto lo dejó ir. Por si esto fuera poco, con la deuda perdonada. ¿No hizo Dios así con nosotros? Wow, estábamos en deuda, nos perdonó. Esta parábola del rey representa a Dios. Eso es lo que representa a Dios. El verso 27, déjame un momentito aquí a la parte número 2 otra vez. Dice aquí, en la parte número 2, pasé 2 páginas, es el Señor del reino, el soberano de todo, es el Cristo, Dios. Nosotros tenemos una deuda con Dios que es imposible pagar. A veces el ser humano cree que puede agradar a Dios por las cosas que hace y que no necesita un perdón y una reconciliación. En esta noche piense cómo está su vida espiritual. Por más cosas que usted haga bondadosa, si no tiene una relación con Dios a través de Cristo Jesús, verdaderamente usted necesita tornarse al Señor. Él nos ha dado la vida y todo lo que tenemos. Sin embargo, nosotros sin Cristo vivimos una vida de rebelión. Y es una realidad. Efesios 2:3. Aunque Dios no está obligado a mostrar misericordia. Dios no está mostrado, Él no tiene que mostrarnos misericordia, pero es un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Y nos la mostró a través de Cristo Jesús.
Y Dios nos ha mostrado su gran misericordia al perdonarnos. Nos perdonó y nos perdona. Cuando nos perdona nuestra deuda, queda salda. No hay que hacer nada más. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, allí fue crucificado. El sacrificio fue un sacrificio perfecto, perfecto. La deuda mía era la muerte y Él pagó con su propio cuerpo por mí cuando fue a la cruz del Calvario, también por usted. Y fue salda, pero fue un sacrificio. Cristo tuvo que morir, Él pagó la deuda. Dios no estaba obligado a tener misericordia, pero la tuvo y la tiene todavía. Y en Cristo Jesús recibimos nosotros esa misericordia y ese perdón. Y cuando nos perdona nuestra deuda, queda saldada, no debemos nada. Gloria al Señor. Es una cuenta salda, no debe nada. Por lo tanto, esta historia nos muestra el perdón inmerecido que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. La parte 3. Bueno, sigue aquí la parte 3. La parte 3 en el verso 28 al 30. Pero sabiendo que el siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquí está la historia de esta parábola, la cual es conmovedora. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos con este hombre que no aprendió la lección? ¿Qué usted opina, Pastor Alex? Si el Señor le perdonó la deuda y ahora él va y busca un consiervo de él, que está al mismo nivel de él, que le debía nada, casi nada, y dice que lo cogió por el cuello y lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase todo. Vemos cómo no hizo misericordia, que no aprendió la lección. El Señor lo perdonó la deuda completa, le perdona toda la deuda, y sale de allí él y encuentra a alguien que le debe nada, casi un denario. Entonces lo coge por el cuello, tratando de ahogarlo para que le pagara lo que le debía. Y este hombre se postra a sus pies, rogándole, pidiéndole que tuviera misericordia y compasión con él, que él se lo iba a pagar, no en ese momento porque no lo tenía, pero más tarde. Mas él no quiso y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Fue injusto este hombre? ¿Hizo justicia? No. Fue una persona injusta, malagradecida, que verdaderamente no apreció lo que el Señor hizo con él, que le perdonó la deuda, y él no pudo perdonar. Qué triste es cuando usted no puede perdonar. Yo creo que es una de las ataduras más grandes del ser humano. Alguien dijo: debe de perdonar a la persona aunque no se lo merezca, porque tú mereces, porque tú te lo mereces. En otras palabras, estar tranquilo y tener paz. Qué difícil es y duro es para una persona no poder perdonar, llegar ahí. Y eso lo vemos en la familia, eso lo vemos en las amistades, eso lo vemos en las congregaciones. Lamentablemente, lo digo con dolor en el alma, cuando no hay un perdón genuino, cuando no hay una misericordia,
las personas actúan como personas que no conocen a Dios en muchas ocasiones. El verso 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Este consiervo de este siervo también era un siervo del Señor. Estaba en el mismo lugar. Y fueron allí y le dieron las noticias al Señor de aquel siervo que le perdonó la deuda. Entonces, el Señor no se quedó con los brazos cruzados. Dice, entonces llamándole su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¡Wow! Tremendo. Las noticias corren rápido. Le dieron las noticias al Señor. Y el Señor lo llama y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué duro es cuando Dios nos perdona, o cuando alguien nos perdona y nosotros no podemos perdonar. Qué duro es cuando usted verdaderamente no llega a ese nivel de tener, si puedo decir, un momento con el Señor para poder reflexionar y no tratar a los demás de esa misma forma. Entonces aquí no está el dolor. Su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo entregó a los verdugos. No tuvo ahora compasión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¿Cómo lo pone ahora? Cuando estaba haciendo este estudio meditaba y pensaba: Señor, hay alguien que yo no he perdonado, hay alguien que yo he herido, hay alguien que yo tengo que pedirle perdón. Pues públicamente lo voy a hacer desde ahora. Si yo he ofendido a alguien, yo pido perdón, porque yo no quiero que el Señor me entregue a los verdugos. Yo no quiero tener una disciplina de parte del Señor. Eso me impide a mí un crecimiento espiritual y va en contra de la Biblia, va en contra de lo que dice la Biblia. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, que lo entregó a los verdugos para que allí lo castigaran. Son estos versículos. Jesús termina la parábola del rey, el siervo, y nos da una lección espiritual que debemos sacar de esta historia. Debemos sacar de esta historia. Es bien curioso que este siervo, que el rey le había perdonado una deuda millonaria, sale inmediatamente en busca de uno de sus consiervos. Este detalle es interesante. La palabra consiervo se refiere a alguien que estaba a su mismo nivel. Era otro trabajador del rey, al igual que él. Este consiervo le debía 100 denarios. Esta deuda no se comparaba a la deuda millonaria que el rey le había perdonado por completo al siervo anterior. Era algo diferente, no se podía comparar. Pero este hombre no tuvo compasión, no tuvo misericordia. Cuando vemos aquí en el verso, dice: sin embargo, este siervo toma al consiervo por el cuello y violentamente le ordena que le pague la deuda. Y al no recibir el pago, echó al consiervo en la cárcel, aunque el consiervo le suplicó misericordia. Yo no sé si usted se ha encontrado con un caso así, donde
una persona le ha ofendido a usted y viene donde usted a darle un abrazo, a pedirle perdón, y las personas a veces lo rechazan y no lo reciben. ¿A quién soy yo cuando alguien viene donde mí a decirme perdóname? ¿Quién soy yo para yo rechazarlo? Dice que el rey, al enterarse lo que había hecho el siervo, que le había perdonado la deuda millonaria, lo mandó a llamar, y el rey lo llama por lo que es siervo malvado. Malvado, siervo malvado. Este siervo malvado había recibido perdón debido a su súplica. Viene, se arrepiente, supuestamente, en su súplica es perdonado. Y ahora, quizá esta súplica había sido falsa. No había sido una súplica o una humillación genuina. Hay personas que te piden perdón también y lo hacen por decirlo, pero no lo hacen de todo corazón. Y puede ser que sea un perdón verdaderamente que no es un perdón genuino. Porque un perdón genuino usted lo puede recibir y lo siente. Este hombre vino con una súplica, posiblemente falsa. ¿Por qué? Porque inmediatamente al salir de la presencia del rey salió lo que había en su corazón, lo que había guardado en su corazón. ¿Qué había? Codicia. En vez de salir con un corazón arrepentido, transformado porque aquel rey o el Señor lo perdonó, al contrario, fue en busca de alguien que le debía algo que verdaderamente no era tanto. En su corazón había codicia. El rey, al confrontarlo, le hace la pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Eso era lo normal, lo esperado. Seguro que sí. Si alguien viene y se humilla, te pide misericordia, pide que lo perdone, o la deuda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice que este siervo salió con un corazón, cuando lo fue perdonado, rebosando de alegría, listo para perdonar toda deuda, pero hizo lo contrario. No tuvo misericordia. No tuvo misericordia ninguna. Vamos a mirar aquí. Dice aquí, por lo tanto, esta vez no recibió misericordia, sino justicia. Fue entregado a los verdugos, es decir, a carceleros que no tendrían misericordia. No tendrían misericordia. ¿Por qué no perdonó? Este siervo debió haber salido con un corazón rebosando de alegría. Al contrario, su corazón estaba malo, listo para perdonar la deuda de su consiervo. No, y no fue así, pero hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. Es algo triste, doloroso, que sigue ocurriendo constantemente. Ocurre en las mejores familias cuando no hay un perdón genuino. Ocurre en las familias cuando verdaderamente hay conflictos y no llega el momento de arreglar los conflictos. Lidiar con relaciones difíciles es bien difícil, seguro que sí, eso lo dice el estudio, pero llegar a no perdonar es lo último que un ser humano puede hacer. Mayormente, si es cristiano, debe de tomar la iniciativa, aunque la persona no se lo merezca. Es importante que uno llegue en ese momento a reflexionar y no permitir que esa crisis, que esa situación continúe atormentando nuestra vida, porque al fin del día, al yo no perdonar, yo vivo con eso en mi conciencia 24/7. Y es importante que saquemos eso para ser libres.
hasta que no hagamos eso, no recibimos libertad. Vamos a estar atados a algo que verdaderamente se va a convertir en raíces de amargura en un corazón. El perdonar abarca mucho. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él nos perdonó. Y dijo, y la exclamación de Cristo fue bien interesante. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Fue algo general. Pero no todos reciben ese perdón. Ese perdón lo reciben todos aquellos que aceptan a Jesucristo. Es para todos. Pero no todos lo quieren, lamentablemente. Y nosotros, cuando perdonamos, debemos perdonar genuinamente, no hipócritamente. Lamentablemente hay mucha hipocresía en muchas ocasiones cuando se perdona a alguien. Y eso no debe ocurrir. Hablando de hipocresía, lo más triste es perder una familia, perder una amistad, perder un amigo, perder un hermano de la fe, por no tener un arrepentimiento genuino y una confesión genuina de un perdón. Conclusión. La enseñanza espiritual la encontramos en el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si hacemos una encuesta hoy en lo que es la cristiandad y lo que es la familia, hay muchas vidas que no verdaderamente han llegado al nivel de un perdón. Qué duro es. Las consecuencias son graves al no llegar a un perdón. Lo que Cristo está diciendo es que aquella persona que no perdona de todo corazón a sus hermanos está mostrando que no ha entendido el amor de Dios. O peor aún, no ha recibido el amor de Dios. Si Cristo vino a nuestra vida, nos perdonó, debemos nosotros poner en acción la doctrina del perdón. Va a doler y sé que no es fácil, pero ¿sabes qué? Cuando la ponga en acción usted va a ver verdaderamente las bendiciones que vienen a su vida de parte del Señor. Si has creído en Jesucristo, recuerda que el amor de Dios te impulsa a perdonar. Ese es el amor de Dios que nos impulsa a perdonar a otros. No es que sale de mí, es que sale de Dios. Por cierto, perdonar no significa, y aquí está la clave también, dejar que otros te maltraten física o mentalmente. Mucho menos significa que cuando perdonamos a una persona, la estamos exonerando de las consecuencias de sus actos. Recuerda, Dios nos perdona, pero a veces tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados. Perdonar a una persona no significa que usted lo va, está diciendo aquí, bueno, lo vamos a perdonar completamente, no va a haber ninguna consecuencia de lo que hizo. Siempre hay consecuencias de las cosas que hacemos. Aun cuando nosotros pecamos, hay consecuencias del pecado. Dios nos perdona, pero a veces tenemos que lidiar con esas consecuencias de nuestros pecados. Al perdonar usted a una persona, no significa claramente que usted verdaderamente no van a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias. Perdonarlo es perdonarlo y ponerlo en la mano del Señor. Simplemente significa que extendemos un perdón inmerecido a la persona que ha pecado contra nosotros, porque se nos ha extendido un perdón inmerecido de parte de Dios. Ese amor inmerecido de parte de Dios. Cuando Dios nos pide hacer algo, no solamente nos da el ejemplo, sino que además nos capacita para hacerlo. En el caso del perdón, Dios ha dado un nuevo corazón, de acuerdo a Ezequiel 36, 26. Dios nos da un corazón nuevo. Gloria al Señor. Aquí, meditando y hablando con mi hermano Tomás, que recibió una cita bíblica hace tiempito, el verso 22, pero yo le añadí un par de versos más. Mire lo que dice este verso. Eclesiastés 7.
Si nunca he meditado en esto, medite en esto. Eclesiastés 7, 20 al 22. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¡Wow! Cuando yo me puse a meditar en esto, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, es la realidad. Dios dice, yo busqué a un hombre justo y no lo encontré, que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, porque van a hablar de ti, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. En otras palabras, no ponga tu oído a un chisme que está por ahí corriendo, porque posiblemente están hablando de ti. Porque tu corazón sabe también, dijiste mal de otros muchas veces. Wow, cuando meditaba en esa palabra, en ese verso, yo dije, wow, todos caemos aquí. Porque de una forma u otra hemos hablado de alguien. Voluntario o involuntariamente. En esto debemos nosotros meditar en esta noche. Que perdonar es porque sale del corazón de Dios para que nosotros lo pongamos en acción cuando alguien nos ofende. Perdonar te lleva a ti a un escalón más de una estatura espiritual. Perdonar a otros, lo merezcan o no lo merezcan, eso no queda de parte tuya. Lo que usted debe hacer, y yo también, es perdonar. Porque verdaderamente, y de acuerdo a la palabra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos pecamos. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario. No hay justo ninguno, ni uno. Ahora, ese verso 21 es bien importante también. Dice, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. En otras palabras, no esté tu corazón envuelto en cosas que se dicen, porque va a oír cosas que tú no quieres escuchar. Porque al fin del día siempre alguien va a hablar de ti. Porque tú también, y yo también, hemos dicho mal de otros muchas veces. Y aquí me lleva a pensar cuando le llevaron a aquella mujer a Jesucristo, que la cogieron adulterio. Me llevó ahí porque como la ley era apedrearla porque había pecado, pero Jesucristo le dice algo muy importante que conmovió sus corazones. El que se encuentre sin pecado sea el primero en lanzar la piedra sobre ella. Nadie la lanzó, porque todos eran pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos, lavados con la sangre de Cristo. Pero no podemos tampoco nosotros de caer en esa trampa de estar hablando del prójimo, de estar hablando de las demás personas. Eso a Dios no le agrada. Sí, eso puede causar problemas. Ahora, volviendo al perdón, la pregunta que hago esta noche, ¿cuándo fue la última vez que perdonaste? La otra pregunta, ¿por qué lo perdonaste? ¿Qué te hizo? Posiblemente dejó huellas en tu vida, marcó tu corazón y todavía tú no has podido recuperarte de eso. En esta noche el Señor te da fortaleza para sanar tu corazón, sanar también tus heridas, para que tú puedas perdonar
a esa persona que te hizo tanto daño. Posiblemente es alguien que tú amas, pero te traicionó y tú no has podido perdonar. Esta noche te insto a reflexionar en esto. Si tú perdonas, te garantizo que esta noche tú vas a dormir tranquila y tranquilo. Vas a tener paz en tu corazón y más de paz vas a tener gozo en tu alma. Amén, sí, Señor. Usted dirá, es difícil, pastor, porque hay muchas huellas en mi alma, cicatrices. Al Dios que le servimos es un Dios de poder y de milagros. Él sana nuestras heridas. En esos momentos donde hay tanto quebranto y dolor, Él está ahí para sanar y poner aceite en nuestras heridas. Son heridas invisibles que el hombre no ve, pero Dios las ve. Están ahí guardadas. Pero cuando se la entrega al Señor, Él las toma y te limpia, te sana, para que tú puedas perdonar. Y si Él te perdonó, y si Él te sanó, y Él también te perdonó, también tú puedes perdonar. Amén. No sigas viviendo con ese dolor en tu alma de no poder perdonar. Ponle eso en las manos al Señor. Si está siendo abusada o abusado por una persona que está abusando de usted, mira, hay un 911 que usted puede llamar. No se deje maltratar. Tampoco. No podemos llegar al extremo de permitir porque soy cristiano tengo que soportar los golpes de esta persona o el abuso emocional. Hay leyes que te protegen en eso también. Yo no estoy diciendo aquí que usted se vuelva un juez. Lo que le estoy diciendo es que tome la iniciativa y medida en el asunto. El perdón va más allá de lo que nosotros pensamos. Ese perdón nos trae fortaleza, gozo, tranquilidad, paz y también alegría. En esta noche, perdona al que te hirió, ponlo en las manos del Señor y deje que Dios obre en tu corazón. Entrégale a Él esa vida. Él hará. Y usted solamente lo que le toca es perdonar. Señor, yo te ruego que tú ayudes, Señor, y nos ayude a cada uno de nosotros a perdonar, Señor. El perdón es algo, Padre, muy importante en nuestras vidas. Tú perdonaste nuestros pecados. Tú llevaste, Señor, a la cruz del Calvario nuestras transgresiones y nos perdonaste. Tú has puesto amor en nuestros corazones y ese amor, Señor, se va a manifestar cuando perdonamos a personas que nos han hecho daño. Yo te ruego, Dios, que tú obres, Padre amado, de una manera especial en relaciones difíciles, porque tú eres un Dios de lo imposible. Ayúdanos, Señor, a llegar, Señor, delante de tu presencia, con acción de gracias, cuando oremos por personas que nos han hecho tanto mal. Señor, no para que tú los destruyas, sino para que tú los perdones. Y que nos enseñe a nosotros a perdonarles también. Porque también nosotros hemos herido a otros y también necesitamos ese perdón. Señor, en tus manos, Señor,
entregamos esto en esta noche, la doctrina del perdón. Permite, Dios, que nosotros podamos llegar a un nivel espiritual de tal forma, Padre amado, de perdonar a aquellos que nos han ultrajado. Sé con cada hermano, amigo que nos está viendo en esta noche. Y si hay alguno que ha sido quebrantada y quebrantado por alguien, Señor, o por abusos, restáurales, fortaléceles y sánales, Señor. En tus manos los pongo, Padre, y que ellos puedan practicar el perdón en sus vidas. Y cuando lo hagan, quedarán libres. La gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sí, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos Dios mediante el domingo nuevamente aquí a las 11 de la mañana. Y también el martes y el jueves. El martes el hermano Camacho Jr. tiene un estudio. Y el pastor Alex Vargas, el jueves que viene, le toca el estudio. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con usted.